Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una exploración detallada que es, bueno, verdaderamente fascinante. Hola, sí, la verdad es que es un tema espectacular. Vamos a desglosarnos en la historia, la magnitud colosal y la tecnología que parece casi de ciencia ficción, del puerto más grande de toda Europa. Hablamos, claro, del puerto de Rotterdam. Eso es. Y la misión que nos hemos propuesto hoy en esta exploración es muy clara. Queremos entender cómo un modesto y humilde puerto del siglo XIV ha logrado transformarse en un gigantesco laberinto cibernético que alimenta y abastece a todo un continente. Literalmente a todo un continente. Exacto. Porque este lugar ya no es un simple punto de carga y descarga de mercancías, es un auténtico laboratorio del futuro a escala real. Así que, bueno, vamos a desglosar esto porque las cifras son de las que marean. Es el enfoque correcto para abordarlo sin duda. Pero a ver, para establecer el contexto histórico adecuado, creo que hay que poner las cartas sobre la mesa y destacar un periodo clave. Cuéntame. Desde 1962 hasta el año 2004, el puerto de Rotterdam fue indiscutiblemente el puerto más transitado de todo el mundo, en términos de tonelaje anual de carga, claro. Mantuvo esa corona global durante décadas. Sí, sí, durante décadas. Es cierto que terminó siendo superado, primero por Singapur en 2004 y, bueno, posteriormente por Shanghái y otros gigantescos puertos marítimos chinos. Ya, los titanes asiáticos. Exactamente. Sin embargo, lo fascinante aquí no es una historia de declive, sino una historia de pura evolución. La relevancia actual de Rotterdam ya no reside única y exclusivamente en su tamaño. Sino en la innovación, ¿no? Eso es, en su incesante innovación tecnológica y en su capacidad casi camaleónica de adaptación. Totalmente. Aunque, a ver, hablando de tamaño, no podemos pasar por alto la escala física de este lugar, porque es una auténtica barbaridad. Es inmensa. Para el año 2021, el puerto ya cubría 105 kilómetros cuadrados. ¿105? Para quienes nos escuchan, vamos a intentar visualizar esto. Es como coger una ciudad entera, con todos sus barrios, sus calles, sus parques, y dedicar absolutamente cada centímetro cuadrado al tránsito marítimo e industrial. Es una ciudad dentro de otra ciudad. Y se extiende a lo largo de 40 kilómetros. Es decir, se podría estar conduciendo por una autopista a velocidad de crucero durante casi media hora. Y seguirías viendo grúas. Seguirías viendo grúas, chimeneas y contenedores sin salir del recinto portuario. Es alucinante. Y ojo a las cifras de tráfico porque son astronómicas. En un solo año registraron la llegada de 28.876 barcos marítimos Madre mía. y casi 100.000 embarcaciones de interior. 100.000. Es un volumen de tráfico casi incomprensible. Y todo ese movimiento constante se traduce en 468,7 millones de toneladas de carga y unos 15,3 millones de TEUs. Expliquemos un momento lo de los TEUs para que quede claro. Claro, a ver, para que nos hagamos una idea visual muy directa, un TEU es la unidad de medida que equivale a un contenedor estándar de 20 pies, básicamente el tamaño de una plaza de aparcamiento grande. Vale, una plaza de aparcamiento de acero. Exacto. Ahora imaginemos más de 15 millones de esas plazas de aparcamiento de acero llenas de mercancía, moviéndose de un lado a otro cada año. ¡Qué locura! Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que esta infraestructura actúa como la puerta de entrada principal para lo que llaman un hinterland. Una zona de influencia. Sí, una zona de influencia brutal de más de 500 millones de consumidores en el continente europeo. O sea, media Europa literalmente depende de lo que entra por ahí. Literalmente. Es el corazón palpitante del delta del Rin-Mosa-Escalda. Y fíjate que esta geografía no es accidental en absoluto. Es lo que permite conectar el continente de manera vital. ¿Cómo se distribuye todo eso una vez toca tierra? Pues la mercancía llega por mar y automáticamente se distribuye a través de inmensas redes de ferrocarril, como la famosa Betway Route. Ah, sí, la línea exclusiva para mercancías. Un flujo incesante de barcazas fluviales que remontan los ríos Mosa y Rin. Es un sistema circulatorio perfecto. Pero lo más sorprendente de toda esta geografía, y esto es algo que a mí personalmente me voló la cabeza cuando preparábamos este análisis, es que en gran medida ha sido esculpida a mano. ¿A mano? Sí, literalmente a mano. En la primera mitad del siglo XIX, las actividades portuarias tuvieron que empezar a trasladarse desde el centro de la ciudad hacia el oeste. Buscaban desesperadamente el Mar del Norte porque los barcos empezaban a ser demasiado grandes. Necesitaban aguas más profundas. Claro. Y aquí es donde aparece una figura histórica fundamental, Peter Caland. En 1872, este hombre diseñó el Nieuwe Waterweg,
la nueva vía fluvial. Pero lo increíble es el plan original de este señor. El plan original era, bueno, de un optimismo tremendo, muy propio de la ingeniería de la época. Ya te digo, la idea era excavar solo una parte del canal y dejar que el flujo natural del agua, la propia corriente del río, se encargara de profundizar el resto del lecho hacia el mar. Hacer un surco inicial y decir, venga, que la naturaleza haga el resto. Exacto, que haga el trabajo sucio. Pero claro, la naturaleza no siempre colabora. Al final, esa última sección no se profundizó sola y tuvo que ser excavada mediante puro y duro trabajo manual. Es asombroso pensar en miles de personas cavando una salida al mar a base de pico y pala para cambiar la historia económica de un país. Es un testimonio impresionante de la determinación humana, desde luego. Y esa filosofía de moldear el paisaje a voluntad, de no aceptar los límites geográficos, no se detuvo ahí en el siglo XIX. Fue a más, ¿verdad? Mucho más. A medida que avanzaba el siglo XX, el puerto continuó su implacable expansión hacia el mar mediante la construcción de nuevos muelles. Y en los años 70 llevaron esta ambición al extremo absoluto con la creación de inmensas extensiones de tierra ganadas directamente al Mar del Norte. Hablamos de robarle espacio al océano. Literalmente. Así nació el complejo Europort, que significa puerta a Europa, y la inmensa llanura de Maas-Blackte. Que es un secarral industrial enorme. Enorme. E incluso hubo una segunda fase gigantesca, Maas-Blackte 2, que empezó a construirse en 2008 y recibió a su primer barco en 2013. Es una geografía mutante. Y ganar tierra al mar suena a victoria definitiva, a triunfo de la ingeniería, pero tiene una consecuencia oculta brutal de la que poco se habla. El tema de la profundidad. Claro, cuanto más te adentras en el Mar del Norte, y con barcos que cada vez son más y más monstruosos, te enfrentas a un desafío técnico extremo, el calado, es decir, la profundidad que alcanza la parte sumergida del barco. Sí, ese es el verdadero cuello de botella. Fíjate en el muelle EECV. Este muelle tiene un calado de 24 metros de profundidad. Durante un tiempo esto lo convirtió en uno de los únicos 2 lugares en todo el planeta capaces de amarrar a ciertos titanes del mar. El otro creo que estaba en Brasil. Exacto, en Brasil. Y el ejemplo más claro de la tensión que esto genera es el inmenso barco de carga a granel MS Bergestyle. El caso del Bergestyle ilustra perfectamente la altísima tensión logística que se vive en estas aguas. Este no es un barco normal. No, ¿qué va? Es un coloso diseñado para transportar mineral de hierro. Cuando este granelero está completamente cargado hasta los topes, su calado, o sea, la parte de su casco que está bajo el agua, alcanza los 23 metros. Y aquí la matemática no perdona. No perdona nada. Si el muelle tiene 24 metros de profundidad y el barco se sumerge 23, Les queda exactamente 1 metro de margen. 1 metro de espacio libre bajo la quilla, entre el inmenso vientre de acero del barco y el lecho marino. 1 metro. Es que estamos hablando de una mole de acero que pesa cientos de miles de toneladas. Me imagino la tensión en el puente de mando. Cualquier pequeña variación, un error de cálculo, una ola un poco más fuerte de lo normal y el barco raspa el fondo. Podría causar un desastre logístico y económico incalculable. Precisamente por eso imaginó que no entran como Pedro por su casa. Claro que no. Por el riesgo monumental que supone un barco de estas características, no entra al puerto como quien entra con su coche en un garaje. Está sujeto a restricciones draconianas. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues solo puede atracar en una ventana de mareas extremadamente restrictiva. Tienen que calcular el minuto exacto en el que la marea está en su punto óptimo. El minuto exacto. Tela. Y además debe navegar obligatoriamente a través de un canal artificial específico excavado en el fondo marino, que se llama Eurohelk. Es una coreografía milimétrica donde intervienen la ingeniería naval, los prácticos del puerto y hasta la astronomía que dicta el movimiento de las mareas. Todo por un solo metro de margen. Madre mía. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en esta exploración. Porque si tienes este nivel de estrés y precisión milimétrica en el agua, ¿cómo gestionas el caos absoluto en tierra firme? Esa es la gran pregunta. Tienes barcos gigantes descargando miles y miles de contenedores por hora. La respuesta de Rotterdam parece sacada de una película de ciencia ficción.
Si damos un paseo por la Terminal Delta, operada por Europe Container Terminals, nos encontramos con lo que en el sector se conoce como la Terminal Fantasma. Y el nombre le viene que ni pintado. Lo que me resulta alucinante de todo esto es que si miras la inmensa zona de asfalto donde se mueven los contenedores, no ves a nadie. Cero humanos. Utilizan unos vehículos guiados automáticamente, los famosos AGVs. Sí. Son básicamente plataformas móviles del tamaño de un camión que transportan de manera 100% autónoma un contenedor cada uno. El sistema de navegación subyacente de estos vehículos es brillante en su concepción. No estamos hablando de simples robots siguiendo una línea pintada en el suelo. ¿Cómo se orientan entonces en una explanada tan gigante? Se desplazan orientándose gracias a una compleja cuadrícula magnética que está integrada directamente bajo el asfalto. ¡Wow! Sí. Una vez que la grúa deposita el contenedor en uno de estos vehículos sin conductor, el sistema informático general lo identifica mediante ojos infrarrojos de alta precisión. A partir de ahí, el vehículo entrega su carga en el lugar exacto del inmenso patio de almacenamiento. Y el proceso humanoide brilla por su ausencia hasta el final, entiendo. Completamente, porque luego entran en acción las grúas de apilamiento automatizadas. Estas grúas gigantes recogen los contenedores de los AGVs y los organizan en enormes torres de acero, todo sin intervención humana en la zona terrestre. Alucinante. Y este flujo de trabajo se ha perfeccionado hasta el extremo en terminales más recientes, como la moderna terminal Euromax. Es como un ballet robótico incesante que no para ni de día ni de noche. Y claro, detrás de todo este ejército de robots mudos, hay una capa digital abrumadora. El Internet de las cosas a escala industrial. ¿Todo está conectado? Todo. La autoridad portuaria tiene millones de sensores conectados para monitorizar cada ráfaga de viento y cada movimiento. Pero lo que más me llamó la atención revisando las fuentes es la historia del contenedor 42. Ah, ¿el contenedor 42? Parece el nombre de un agente secreto. Y en el fondo lo era. En mayo de 2019 cogieron este contenedor, lo equiparon hasta los topes con sensores hiperinteligentes, cámaras y tecnología de transmisión de datos y lo mandaron de viaje alrededor del mundo durante 2 años enteros. 2 años recopilando información. Única y exclusivamente para recopilar datos sobre vibraciones, temperaturas, humedad y tiempos de espera en cada etapa del trayecto logístico global. Ese experimento refleja una ambición que va mucho más allá de simplemente mover cajas. Muestra un deseo de decodificar y predecir el comportamiento del comercio mundial. Claro. Y fíjate, quienes nos escuchan podrían preguntarse razonablemente, bueno, ¿y a mí qué me importa toda esta automatización extrema en un puerto holandés? ¿Cómo nos afecta en el día a día? Pues la respuesta es que esta maquinaria cibernética es la columna vertebral invisible que sostiene nuestro modo de vida. Totalmente. Es el engranaje que hace posible que con una precisión asombrosa los productos cotidianos, desde la electrónica hasta los alimentos frescos, lleguen a las estanterías de media Europa exactamente cuando se les espera. Sin retrasos. Al eliminar el error humano y maximizar la eficiencia en esta terminal fantasma, Rotterdam está cambiando el paradigma del trabajo y dictaminando la fluidez de toda la economía europea. Es una locura pensarlo así, pero claro, toda esta expansión tiene un efecto secundario interesantísimo. Mientras el puerto industrial huye hacia el mar, buscando aguas más profundas y robotizando sus nuevas terminales, está dejando tras de sí enormes extensiones de agua y muelles vacíos en el mismísimo centro de la ciudad. Lugares donde los barcos modernos ya simplemente no caben. Eso es. Y lo maravilloso es que estas zonas no se han quedado como ruinas industriales oxidadas. Ha habido un renacimiento urbano espectacular. Y ojo, que esto no es nuevo. Ya en 1892, el puerto de Leeuwenhaven dejó de ser un lugar exclusivo de estibadores. Empezó a tener otra vida. Empezó a atraer a amantes del arte que iban al número 74 para ver nada más ni nada menos que una de las primeras exposiciones de pintura de un tal Vincent van Gogh. Casi nada. Nadie habría imaginado en esa época que ese mismo puerto, casi un siglo después, en 1986, se transformaría por completo en el Museo Marítimo, llenando el agua de barcos históricos restaurados en lugar de cargueros comerciales. Es un proceso de metamorfosis urbana fascinante y muy bien ejecutado. No borran su pasado industrial, lo integran. Exacto, lo abrazan. Otro ejemplo clarísimo es el Udehaven, el Puerto Viejo. Siendo uno de los rincones portuarios más antiguos de la ciudad, hoy se ha reinventado como el epicentro de la vida nocturna. Está rebosante de terrazas y bares flotantes justo al lado de las icónicas y vanguardistas casas cubo.
Qué contraste, ¿verdad? Absoluto. Pero si hablamos de regeneración a gran escala, el hito es el Kop van South. Esta zona, que está ubicada en la orilla sur del río, sufrió una devastación total durante los bombardeos de 1940. Quedó arrasada. Prácticamente en el olvido, como una cicatriz en la ciudad durante décadas. Pero el cambio en el Copan South ha sido radical. Pasó de ser un páramo bombardeado a ser el Manhattan del río Mosa. En 1993 dieron un golpe sobre la mesa inaugurando el Hotel New York, precisamente en el antiguo edificio de oficinas de la famosa línea de barcos Holland America Lines. Manteniendo la esencia marítima. Y el gran salto visual y de conectividad llegó en 1996 cuando inauguraron el puente Erasmus. Ese puente atirantado espectacular conectó por fin el centro histórico con esta orilla sur rejuvenecida. Hoy esa zona está plagada de rascacielos relucientes y museos. Una transformación completa. Mes para rellenar parcialmente otro puerto antiguo, el Ringhaven, y construir ahí un parque urbano y más viviendas. Y mi favorito absoluto que lo leímos en los documentos, la oficina flotante de Rotterdam. La FOR. La FOR, que abrieron en septiembre de 2021. Es un edificio de oficinas hecho y derecho, que flota. Aloja el Centro Global de Adaptación, está construido con madera de forma súper sostenible y, oye, tiene hasta una piscina al aire libre. Es increíble. Una piscina pública flotando en las mismas aguas donde hace 50 años se descargaba carbón. La resiliencia de Rotterdam y su habilidad para reconciliarse con el agua, integrándola en la vida urbana de forma recreativa, es digna de estudio. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante. A ver. Una pregunta casi existencial. Si estamos construyendo oficinas flotantes, rascacielos a ras de río y gestionando la terminal robótica más importante de Europa al nivel del mar, ¿cómo se protege una ciudad entera y una infraestructura de miles de millones de euros de la furia implacable del Mar del Norte? Especialmente con los temporales que azotan esa costa. Exacto. La respuesta es una obra de ingeniería defensiva que forma parte del legendario Plan Delta. Hablamos de la barrera contra inundaciones Maesland-Kering. Madre mía, el Maesland-Kering. Es que cuesta hasta describirlo sin que suene exagerado. Es difícil de imaginar, sí. Construyeron esto entre 1991 y 1997. Para que la gente que nos oye se haga una imagen mental clara. Imaginemos dos puertas semicirculares de acero. Pero no son puertas normales. Cada una de ellas es prácticamente del tamaño de la Torre Eiffel si la tumbáramos en el suelo. Una bestialidad de tamaño. En condiciones normales, el clima es bueno y los barcos entran y salen. Estas dos inmensas puertas de acero descansan tranquilamente, en diques secos, en tierra firme, a ambos lados del canal Nieuwe Waterweg. Están ahí quietas, escondidas. Esperando su momento. Pero claro, el sistema está conectado a ordenadores meteorológicos. Cuando los sensores predicen que se acerca una tormenta brutal y que el nivel del mar va a subir 3 metros por encima de lo normal, salta la alarma y se activa el protocolo de emergencia. Y el mecanismo mediante el cual se cierra esta barrera es de una brillantez mecánica que asusta. No utilizan unas bisagras gigantes que simplemente empujan las puertas. Claro, la fuerza del agua destrozaría cualquier motor si lo hicieran así. Se abren y el dique seco donde descansan estas puertas se inunda intencionadamente. ¿Se inunda el propio dique seco? Sí, al llenarse de agua, estas monumentales estructuras de acero hueco que pesan miles de toneladas empiezan a flotar como si fueran barcos inmensos. ¡Wow! Una vez que flotan, unos motores las hacen rotar lentamente sobre unos enormes ejes esféricos, acercándolas hacia el centro del canal. Cuando las dos mitades se encuentran en el medio del río, se abren unas compuertas en su interior, dejando que el agua entre dentro de las propias puertas. Ya entiendo, para que se hundan. Eso es. Al perder su flotabilidad, estos inmensos cajones de acero se hunden hasta el fondo del canal, encajando perfectamente. Y creando un muro sólido. Un escudo mecánico impenetrable que bloquea físicamente la marejada y aísla a toda la ciudad y al puerto. ¡Qué pasada de ingeniería! Cuando pasa el peligro, bombean el agua fuera de las puertas, vuelven a flotar y las devuelven a sus diques secos. Es el sistema de defensa móvil más grande del planeta. Un escudo mecánico gigante del tamaño de la Torre Eiffel que flota y se hunde a voluntad. ¡Es una locura! Y hablando de voluntad y de cambiar las reglas del juego, llegamos a la última gran transición que está viviendo este puerto. Una transición vital. Y esta no tiene que ver con mover tierra o acero, sino con la supervivencia climática a largo plazo.
Históricamente, el puerto de Róterdam, especialmente en su lado oeste, ha sido el hogar de inmensas refinerías de petróleo y de una industria petroquímica inabarcable. Ha sido el rey de los combustibles fósiles en Europa. Por definición. Pero ahora resulta que la autoridad portuaria, que por cierto desde el año 2004 es una corporación gubernamental independiente, se ha marcado un objetivo que parece imposible. Quieren estar 100% libres de emisiones de carbono para el año 2050. Pasar del blanco al negro absoluto. Tal cual. ¿Cómo se cambia el rumbo de un transatlántico industrial tan masivo? Pues no se cambia únicamente con buenas intenciones o discursos institucionales. Y eso es lo que hace interesante su enfoque en Róterdam. La estrategia se basa en un pragmatismo financiero muy neerlandés. ¿Tocar el bolsillo, vamos? Exacto. Utilizar incentivos económicos reales y contantes y sonantes para forzar la sostenibilidad. Por ejemplo, en el año 2018, la autoridad portuaria puso sobre la mesa un esquema de incentivos de 5 millones de euros destinado a financiar soluciones de transporte marítimo amigables con el clima. Es decir, no solo te penalizan por contaminar. No, te premian financieramente por ser limpio. Además, son actores principales en el programa Green Award, un certificado ambiental para barcos. Si tu embarcación cumple con altos estándares ecológicos, obtienes descuentos directos e inmediatos en las cuantiosas tarifas que cobra el puerto por atracar. Poderoso caballero es don dinero. Y vaya si funciona. Porque revisando las fuentes, esos incentivos están moviendo cifras muy serias. Muy importante, ¿sí? Solo fijándonos en los datos del año 2024, se registraron 5,6 millones de euros en reembolsos devueltos a las navieras gracias a este programa Green Award y al índice ambiental de buques. ¿Te devuelven dinero por no contaminar? Tal cual. E incluso a nivel local, a las barcazas de navegación interior les aplican un descuento directo del 5% en las tarifas portuarias si demuestran bajos datos de emisiones. Todo cuenta. Todo este esfuerzo gigantesco por reconvertir a un dinosaurio petroquímico está dando unos frutos innegables. Según el ranking de Benchmarkia, que evalúa los parques industriales de todo el planeta basándose en su sostenibilidad, el puerto de Róterdam ha logrado colocarse en el puesto número 20 a nivel mundial. Un logro increíble. Conseguir entrar en el Top 20 mundial de sostenibilidad siendo un gigante histórico del petróleo es un giro de guión que muy pocos habrían anticipado. Es desde luego una demostración empírica de que la transición hacia una economía verde no tiene por qué estar reñida con la industria pesada. Claro, si se aplican los resortes fiscales y estructurales correctos. Sí. Refleja un entendimiento muy profundo por parte de sus gestores. La supervivencia a largo plazo del puerto de Róterdam ya no depende solo de ganarle terreno físico al mar con tragadoras, sino de garantizar que sus propias emisiones no contribuyan a agravar el cambio climático, un cambio climático que paradójicamente elevaría el nivel de ese mismo mar que tanto esfuerzo les cuesta contener con sus barreras. Qué forma tan impecable de cerrar el círculo. Bueno, si recapitulamos nuestro viaje de hoy, en este análisis a fondo, la verdad es que la transformación de este lugar te deja sin palabras. Ha sido un viaje en el tiempo fascinante. Hemos arrancado en el siglo XIX viendo a miles de hombres excavando un canal con sus propias manos bajo la lluvia para dar salida a los barcos. Trabajo manual puro. Hemos visto cómo las necesidades han crecido tanto que hoy esos buques son colosos que desafían la física, navegando con un agónico margen de 1 solo metro de agua bajo sus quillas. El famoso calado del Verjstall. Eso es. Nos hemos adentrado en terminales fantasma, donde inmensos vehículos robóticos ejecutan un ballet logístico perfecto y silencioso, guiados por cuadrículas magnéticas y rayos infrarrojos. Y sin intervención humana. Hemos contemplado también con asombro cómo escudos mecánicos del tamaño de rascacielos duermen en diques secos, listos para despertar, flotar y hundirse, para proteger a millones de personas de la furia del océano. El Plan Delta en su máximo esplendor. Y todo ello mientras los antiguos muelles abandonados en el centro de la ciudad se llenan de arte moderno, rascacielos y oficinas flotantes sostenibles. Es una síntesis excelente de todo lo que hemos abordado hoy. Y al observar toda esta información en conjunto, extraída de nuestras fuentes, hay una doble trayectoria que resulta muy llamativa y que me gustaría plantear como reflexión final. Adelante, te escucho. Por un lado, vemos ese traslado incesante de las operaciones industriales pesadas cada vez más y más lejos del centro de la ciudad, desterrándolas hacia los confines del Mar del Norte, en zonas ganadas al mar como Maasvlakte. Cada vez más lejos de la población. Exacto.
Y por otro lado, vemos el avance imparable hacia terminales logísticas operadas al 100% por inteligencia artificial y maquinaria autónoma. Si extrapolamos estas dos tendencias hacia el mañana, esto plantea una duda sobre la que merece la pena detenerse. A ver, ¿Se convertirán los puertos del futuro en enormes islas cibernéticas silenciosas, operando en la más absoluta oscuridad sin presencia humana alguna, resolviendo algoritmos logísticos a kilómetros de la costa y completamente desconectadas física y emocionalmente de las ciudades vibrantes y las sociedades que originalmente las construyeron para prosperar? Uf, menuda imagen mental para terminar. ¿Te imaginas la ciudad hiperconectada, llena de vida, luz y cultura, y a kilómetros de distancia, mar adentro, una gigantesca isla de robots de acero, moviendo el comercio de todo un continente en el más absoluto silencio bajo la luz de la luna? Es una estampa a la vez fascinante y un poco inquietante. Sin duda. Ha sido un auténtico placer desgranar toda esta información monumental hoy. Esperamos que para quienes nos escuchan, este recorrido histórico de ingeniería y de tecnología futurista haya resultado tan cautivador como lo ha sido de investigar y preparar para nosotros. Seguro que sí. Nos despedimos por ahora, pero como siempre, la invitación queda abierta a que sigan explorando, curioseando y cuestionando el mundo que nos rodea. Hasta la próxima exploración detallada.